gracias por su generosidad. Gracias porque estamos ahorrando, ahorrando. Y a ver si dentro de poco tiempo podemos ya estar en un lugar donde podamos tener nuestra reunión de hombres, de Florece. Queremos hacer una escuela de líderes nueva para todos. Y todos eso, gracias a todos los que dan sus diezmos, sus ofrendas. Y sé que en un lugar ya comenzamos nosotros a ver mucha gente nueva viniendo, mucha gente regresando. Yo quiero que usted ore por aquellos que alguna vez vinieron a la iglesia y dejaron de asistir. Esos son los hijos pródigos. Y usted puede orar por ellos para que regresen. A veces les da como temor, ¿no? Les da temor que los van a rechazar, que los van a mirar mal. Pero usted y yo lo podemos hacer. Pero bueno, quiero que abra su Biblia. No quiero tardarme mucho. En primera, ya me pusieron aquí el timer para que lo vea bien. Bien visto. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Habla mi vida, ministrame, que tu palabra me cambie, me transforme y me libere. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué hemos estado hablando? ¿Cómo se llama la serie? Derribando gigantes. Yo quiero hablarles de un gigante que se levanta muchas veces y nos hiere. Se llama el gigante del rechazo. ¿Cuántos alguna vez han sido rechazados? ¿Les duele o no les duele? ¿Cierto? Y cuando yo había momentos donde yo iba a visitar a mi papá los domingos, jugaba con él, pero me decía ese domingo, no regrese el otro domingo porque me voy de paseo con mi familia. Y yo decía, ok, entonces ¿yo qué soy? No, me voy de paseo con mi esposa, con mis hijos para que Douglas no venga. Igual yo era muy cercano a la abuela, a mi abuela paterna, y mi mamá quería que no me hablara con mis familiares paternos, sino que me hablara con mis abuelos maternos porque mi papá nos había abandonado. Entonces, si yo me hablaba con mis abuelos a nivel paterno, mi mamá me rechazaba y la familia de mi mamá me rechazaba porque decía, ¿cómo es posible que usted viendo que su papá lo abandonó, está hablando con ellos? Pero ellos eran bien especiales conmigo y me gustaba más a mí estar con mi abuela paterna. Yo le decía a la mamita nona, así le decía a mi mamita nona, era la nona y era muy especial conmigo y cada vez que iba de vacaciones estaba en la casa de ella, convivía también con mis hermanos por parte de papá, pero la familia de mi mamá me miraba raro y me rechazaba. Y eso afectaba mi corazón porque cuando hay una separación no solamente se sufre entre los padres, sino también se sufre entre quién, entre los hijos. Y aquí Dios le está hablando a Samuel, le está diciendo, vas a ungir al rey, pero no quiero que mires lo externo, que mires qué, el corazón. ¿Por qué? Porque el rey en ese momento era Saúl y era el más grande, el más alto, el más bien parecido de todo Israel. Entonces Samuel pensaba que el que lo iba a suceder iba a ser más alto que Saúl, ¿cierto? Más musculoso y más guapo. Por eso Dios le dijo a Samuel, no mires lo externo, sino mira qué, el corazón. ¿Y quién fue al que Dios eligió para reemplazar a Saúl? A David, ¿cierto? Pero David era un jovencito de 16, 17 años, flaquito, no tenía mucho músculo, no era tampoco muy bien, tan bien parecido como lo era Saúl. Y llega el momento donde Dios llama a que unjan
a David. Pero algo que tuvo que superar David durante muchos años de su vida fue ese gigante llamado ¿cómo? ¿Llamado cómo? Rechazo. Y sabe que David, antes de enfrentar a Goliat, tuvo que superar ese gigante llamado ese rechazo familiar. ¿Cuántos de ustedes los han rechazado porque es morenito, porque es gordito, porque es el menor, porque habla raro, porque querían que fuera una niña y fue un niño? Y David fue rechazado. Mire lo que dice Primera de Samuel 16, versículo del 10 al 11. Isaí le presentó a 7 de sus hijos a Samuel, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a uno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Y qué dijo Isaí? ¡Ay, me queda el más pequeño! Respondió Isaí: pero este está cuidando las ovejas. ¿Y qué le dijo Samuel? Manda a buscarlo. Insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey, que era de la familia de Isaí, el papá de David, en ese momento, ¿qué hizo el papá? Reunió a todos los 7 hermanos, una gran cena, para que el profeta orara por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Llegó al 7º y el Señor le decía: no es ese. Entonces David miró el GPS y dirá: ¿será que me equivoqué de casa? No, aquí es. Y le dijo: ¿tú tienes otro hijo? Ah, sí, yo tengo pero no, David es un pastor de ovejas. Y sabe que algunos estudiosos dicen que no lo mandaron a llamar ni tener una cena con el profeta, porque pareciera ser, si usted lee el Salmo 51 del arrepentimiento de David, dice, fui engendrado en pecado. Entonces lo que algunos dicen es que no se sabe, imagino que fue el papá, algunos dicen que fue la mamá, pero yo creo que más bien fue el papá, que tuvo como una aventurilla, y en esa aventurilla quedó, ¿quién? David. Y por eso a David lo tenían escondido, aislado, rechazado, porque no era hijo de mamá y papá, era hijo solo de papá. Eso dicen algunos. Conforme al Salmo 51 del arrepentimiento dice: porque fui engendrado en maldad. Y a raíz de esto, David era rechazado. Por eso dijeron: pues como él no es un hijo puro, es un hijo bastardo, así lo llamaban cuando no era de papá y mamá, solamente de papá, a causa de una infidelidad, a causa de un adulterio. Entonces lo dejaban a un lado, por eso no lo invitaron. O sea, David desde muy joven fue rechazado por su padre. Su papá no contaba con él. Pero no solamente fue rechazado por su padre. Mire lo que dice Primera de Samuel 17 del 26 al 29. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará recompensa, anunciaba Eliab, el hermano mayor de David. Lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas poquitas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido, malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué te hice?, le respondió David. Protestó: si apenas he abierto la boca. Otra versión dice: sí, solamente es mero hablar. Aquí podemos ver cómo David no solamente fue rechazado por su padre, sino también fue rechazado ¿por quién? Por sus hermanos. Sus hermanos le dijeron: ¿a qué vienes aquí? Tú eres un chismoso. ¿Dónde dejaste esas ovejitas que tienes? Tras de que eres pastor y tienes pocas ovejas, y tras de eso bien raquíticas. Más bien vete y las cuidas. Aquí tú no haces absolutamente nada. Pero mira que David no le siguió el juego al rechazo. Si David se pone a pelear con los hermanos,
se desvía de que verdaderamente debía pelear era con quién, con Goliat. Él entendió que iba a cumplir una misión, por eso él preguntó, ¿qué le darán al que derribe al gigante? Y le respondían, le van a dar finanzas, libre de impuestos, y le van a dar la hija. ¿De quién? Del rey. Él ya había sido ungido, él dijo, está en la perfecta oportunidad para que la palabra que Dios me ha dado se vaya cumpliendo. Porque muchas veces queremos que las palabras se cumplan, pero debemos derribar ¿qué? Gigantes. Que van a impedir que las palabras se cumplan. Cada vez que se levante un gigante muy grande, cada vez que se levante una gran tormenta, no mire ni al gigante ni la gran tormenta, mire lo que hay detrás de él. Porque cuando caiga ese gigante, detrás de él hay una grande, grande bendición que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está, fuerte. No se puso a discutir, porque él estaba enfocado en que debía ir a confrontar no a su hermano mayor llamado Eliab, sino a quién, a Goliat. Y por eso cuando lo acusó el hermano, le dijo, eres un chismoso, viene solamente a hacer nada, vaya con esas pocas ovejas, él le dijo, yo no he hecho absolutamente nada, no voy a hablar contigo. Porque hay momentos donde si usted se relaciona con familiares o amigos que son necios y que constantemente le están hiriendo, usted no debe discutir con ellos. La Biblia dice que hablar con un necio es como tomar a un perro de las orejas. Si usted no conoce a un perro y lo toma de las orejas, ¿qué va a hacer el perro? Lo va a morder, ¿cierto? Hay momentos donde gente te está rechazando, donde gente te está hiriendo, no te pongas a debatir con ellos. Más bien lo que vas a hacer es quedarte callado y seguir adelante. Pero mire también lo que dice la Biblia. Aquí vamos a leer 1 Samuel 18, versículo del 6 al 11. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras, panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. David fue rechazado por sus autoridades, rechazado por su padre, rechazado por sus hermanos y rechazado también ¿por quién? Por sus autoridades, el rey. El rey comenzó a tener celos. El derribar el gigante para David se convirtió en un gran problema porque el rey comenzó a celarlo y el rey comenzó a entender que él iba a ser el futuro sucesor. Y lo que decidió era, en medio del tormento que él vivía, porque el Espíritu Santo se había ido de Saúl, en medio de su carne, ¿a quién quería matar? A David. ¿Sabe que Saúl cometió un gran error? Desperdició muchos años de su vida persiguiendo al joven de Dios que lo iba a suceder. Y él pensaba que estaba persiguiendo al hombre. No, estaba persiguiendo a Dios, que era el que había llamado a David. Pero sabe que David nunca se fue en contra de la autoridad. Porque David entendía quién era la autoridad. Y sé que muchas veces
Hay autoridades que se vienen en contra nuestra, pero la Biblia dice, nunca pierdas el lugar delante del rey. Y aunque David ganó el favor del pueblo, de la gente por derrotar a Goliat, el rey Saúl comenzó a rechazarlo, comenzó a celarlo y comenzó a perseguirlo, obligándolo a vivir casi más de 10 años en cuevas en diferentes ciudades porque había sido rechazado. ¿Por quién? Por el rey Saúl, que es la autoridad. Pero no solamente David vivió rechazo de su padre, rechazo de sus hermanos, no solamente vivió rechazo de la autoridad, sino David también se casó. David tuvo hijos. Y mire lo que dice, acompáñeme ahí, segunda de Samuel 6, versículo 14 al 21. Le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Segunda de Samuel 6, versículo 14 al 21. Vestido con el éfod de tela de lino, se puso a bailar David ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, que era su esposa, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando, bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Otra versión dice un profundo rechazo. Y el arca del Señor fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí lo instalaron y luego David ofreció holocaustos, sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos, los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran todos una multitud de hombres, mujeres, repartían pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, su esposa, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de las oficiales de David. Y David respondió: lo hice en presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Fue rechazado también ¿por quién? Por su esposa. En el momento que David comenzó a traer el arca, recuerde que el arca fue llevada y no fue llevada de una manera correcta, la llevaron en un carruaje de caballos, aparte se iba a caer y alguien metió la mano, Usa cayó muerto, entonces decidieron llevar el arca 3 meses, ¿donde quién? Donde Obed-edom. Y ya cuando Dios prosperó a Obed-edom fue señal de que ya Dios no estaba enojado, y David dijo: ahora la vamos a hacer de una manera correcta. Los sacerdotes, eran unas varas, las llevaban en los hombros, y cuando David llevaba la presencia de Dios a su ciudad, comenzó a adorar, a saltar, a cantar, así como ustedes aplauden, cantan, igual así. No sabe si están vivos o muertos, uno tiene que le ponga un espejito, mueva al del lado, si está vivo se durmió, muy bien, están bien. Entonces David cantaba, saltaba, adoraba, y la esposa lo vio por la ventana y dijo: ay no, otra vez David haciendo el ridículo. No, casi semidesnudo. No me lo aguanto más. Y desde ahí vino a ella un rechazo y un desprecio. ¿Sobre quién? Sobre su esposo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, comencé a vivir un rechazo delante de mi mamá. Yo comencé a ir a la iglesia y mamá me decía: ¿pero qué le dan en la iglesia? Se la pasa de todo el día, ¿por qué no lleva la cama? ¿Y por qué no le dice a tal pastor César que le pague más bien? La pasa todo el día allá. Y comencé a sentir ¿qué? Rechazo de mi familia porque me había ¿qué? Convertido al Señor. Y era doloroso, pero gracias a Dios clamé, intercedí,
Llevé a mi mamá a un encuentro, luego a mi hermana y fueron cambiadas. Porque es que hay gente, eso pasa en San Diego, que la familia lo rechaza, la esposa lo rechaza, o el esposo la pasan llorando. No, ¿yo qué voy a hacer? No, me va a tocar ir al mundo con él, no aguanto más. No, ore, ayune, de ejemplo, de testimonio. Porque hay una promesa que Dios nos dio. ¿Cuál es la promesa? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto lo creen? Yo y mi casa serviremos al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para finalizar, no solamente lo traicionó o lo hirió, lo rechazó su esposa. También tuvo el rechazo de sus hijos. Segunda de Samuel 15, versículos 5 y 6. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón lo atendía con los brazos, lo abrazaba, lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, ganándose el cariño del pueblo. Pero mire, segunda de Samuel, capítulo 15 del 30 al 31. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Agitofel, que se había unido a la conspiración de su hijo Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Agitofel. Su hijo Absalón lo traicionó, tomó el reino por su propia cuenta, se ganó la gente con amor, abrazos. Puede ser que David no era tan abrazador, iba más bien, era como el dermatólogo, al grano iba cuando le tenían un caso. Pero Absalón no, los abrazaba, los besaba, se ganó la gente, y lo que hizo fue traicionar, rechazar a su padre, sacarlo del reino, y su padre tuvo que ir llorando, triste de ver lo que estaba pasando. ¿En quién? En su hijo. David enfrentó el rechazo de un hijo. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado el rechazo de un hijo? Es doloroso, ¿cierto? Pero yo quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos enfrentar el rechazo? Porque ese gigante tiene que caer. No puede ser que las personas constantemente lo estén rechazando. Claro, nos van a rechazar. Pero usted no puede vivir sintiendo que todo el mundo lo rechaza, porque eso se llama un gigante. ¿Sabe qué decía David en el Salmo 27, versículo 10? Aunque mi padre y mi madre me dejara, él con todo ¿qué? Me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. ¿Qué significa eso? Número uno, su identidad no depende de lo que diga la gente. Su identidad no depende de lo que diga su esposo, su esposa, sus hijos. Su identidad depende ¿de quién? De Dios. O sea, usted tiene que verse como ¿qué? Como un hijo. No se vea como un cristiano, un asistente a la iglesia, no. Se tiene que ver como un ¿qué? Como un hijo. Por eso David decía: si mi padre y mi madre me dejaran, con todo ¿qué? Dios me recogerá. Lo segundo para enfrentar el rechazo. David en el Salmo 30, versículo 6 decía que él se fortalecía en Dios. Cada vez que usted se sienta rechazado, número uno, entienda que usted es un hijo. Dios va a pelear por usted. Número dos, entienda que la única manera donde vamos a fortalecernos es ¿en quién? En Dios. En nuestro devocional diario. Qué bueno que todos podemos hacer juntos nuestro devocional, lámpara a mis pies. Cada mañana usted lee la Biblia, se arrodilla, ora, le cuenta al Señor sus aflicciones, sus rechazos. Y mientras usted está orando, y usted dice: Señor, mira la persona que me rechazó, úngela con aceite caliente. ¿Te la llevo o te la envío?
llévatela, Señor, yo te la envío. En vez de esa oración, el Señor no va a hacer nada de eso. Pero mientras usted está orando, el Señor va a comenzar ¿a qué? A fortalecerlo. Número 3. Segunda de Samuel 15, versículo 30-31. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta. Espérate. Mira lo que hizo. ¿Qué hizo David cuando Saúl lo perseguía? Llegó un momento donde él estaba ahí, sentadito. Y no se dio cuenta Saúl que David estaba en ese momento. Y los siervos le decían: es el momento para que te vengues. ¿Y sabe qué hizo David? Cortó solamente el manto y dijo: yo nunca tocaré el manto ni iré en contra del ungido de Dios. ¿Sabe qué es lo tercero? ¿Cómo puedes enfrentar el rechazo? Cuando aprendes a perdonar. El perdón es un veneno para el enemigo. Cuando tú perdonas, ¿sabe quién se envenena? El diablo. ¿Sabe quién se envenena? La amargura. Pero cuando tú no perdonas, tu corazón se envenena. Y tú puedes decir ahora: uy, es que mire cómo me rechazó, y ahora la veo en el Instagram y mírela allá. Es que feliz, pero no está feliz. Yo sé que me extraña. Y en este momento ya está en Cancún, tomándose una mimosa en la playa, feliz. ¿Y usted cree que con el resentimiento esa persona va a ser dañada? No. Su falta de perdón se hiere a este mismo. Y todos los que no han perdonado, luego lo que le hicieron lo hace con otros. Si usted no ha perdonado, de la misma manera usted va a herir a otros. Y el perdón proviene ¿de quién? De Dios. Usted tiene que decirle: Señor, si tú me has perdonado, enséñame a perdonar. Como lo hizo David, lo perseguía constantemente, fueron más de 10 años. Pero David constantemente bendecía, tuvo misericordia y perdonó ¿a quién? A Saúl. Y él puede haber dicho: es que yo soy el rey, voy a hacerle, pues lo mato y ya. No, esa no es la solución. La solución es que podamos nosotros ¿qué? Perdonar. Y por último, debemos aprender que la sangre de Jesús nos libera de todo rechazo, nos libera de todo abandono. Mateo 27, versículo 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice Juan 19, 32 al 35. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas del primer hombre que había sido crucificado con Jesús, luego del segundo. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello. Su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. ¿Qué ocurrió cuando clavaron la lanza en el costado y brotó sangre y agua? Los doctores y los médicos especialistas dicen que cuando clavaron la lanza en el costado y brotó sangre y agua, fue que el corazón de Jesús explotó. Jesús no solamente murió por el dolor físico, Jesús murió por todo ese rechazo que vivió y traición de Pedro, de
Judas, de las personas que él sanó y liberó, muchos de ellos están diciendo crucifíquenle. Pero lo más doloroso para Jesús fue cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no podía hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Jesús llevó el rechazo para darnos de su aceptación. Él estaba en la cruz del Calvario y Él a sus discípulos les había dicho: así todos me dejaren, el Padre no me abandonará. Pero el Padre no pudo estar ahí porque Él llevaba todo el pecado de la humanidad. ¿Quién te entiende a ti, Jesús? Él fue rechazado, pero la sangre que Él derramó cuando clavaron la lanza en el costado te va a dar un nuevo corazón, va a sanar tus heridas y vas a poder experimentar que a pesar de que te hieran y te rechacen, tu corazón es sano. Quiero que ahí donde estás te coloques en pie. ¿A cuántos Dios les habló? ¿Y sabe qué decía David? Creo que era en el Salmo 55. Hubiera preferido que alguien diferente me hubiera herido, pero tú, mi amigo, mi íntimo, mi familiar, con el que compartíamos juntos los secretos de Dios. Y hoy es un día donde debemos evaluar el estado de nuestro corazón. Hoy es un día donde debemos reconocer que si el rechazo se ha levantado, como se levantó en David, si David hubiera admitido resentimiento, amargura, no hubiera llegado a ser rey. Tuvo que perdonar a muchos. A muchos, muchos lo rechazaron. Tuvo que perdonar a su papá, a sus hermanos. Tuvo que perdonar a su esposa. Tuvo que perdonar a sus hijos. Y por eso David llegó a ser el rey. Porque pudo enfrentar y derribar ese gran gigante llamado ¿cómo? Rechazo. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos.